Eh, Solo como contexto, quisimos plantearnos algunas de las falacias más grandes que se han venido señalando al interior de la Convención Constitucional. Y vamos a partir por la primera que ellos plantean y han venido planteando en forma sistemática, que dicen que era absolutamente necesaria una nueva Constitución. Así que miremos esto. Te leo y comentamos. ¿Por qué no es, ni ha sido, ni será necesaria una nueva Constitución? Los reales problemas planteados por la sociedad chilena pueden ser resueltos, y siempre pudieron ser resueltos, mediante leyes. No era ni es necesario este proceso revolucionario que solo ha traído inestabilidad e incertidumbre al país. Un gobierno cobarde que cedió ante la violencia y la falta de voluntad política de un Congreso populista e ideologizado forzaron un cambio constitucional que nos impuso la redacción de una nueva Constitución. Totalmente de acuerdo. Y eso lo dijimos mucho antes, que cuando se juntaron en el 15 de noviembre para hacer todo este tema, que no era necesario, como tampoco es necesario reinventar, por ejemplo, Carabineros de Chile. Basta con hacer algunas modificaciones que son materia de ley. Lo que pasa es que yo creo que esto era la justificación. Esto era la justificación para copiar modelos de otro lado y para tener el poder completo. Porque si no, no habría existido la constituyente. Exacto. Y el tema era llevar a una presión, sacar de una olla de presión o interpretar que había una olla de presión que iba a reventar, y dijeron, la alternativa que tenemos es, démosle al pueblo pan y circo. ¿Cómo se lo damos? Creando una constituyente. Ahí se va a constituir ahora el Coliseo Romano. Pan y circo. Esos son los futuros gladiadores. Lo que pasa es que la gente se ha dado cuenta que este circo o estos gladiadores nuevos no han dado el ancho, porque no tienen las competencias ni las capacidades, y se ha tergiversado todo y se ha cambiado. Y se han declarado ellos mismos lo que no son y lo que a nadie se le pensó que iba a ocurrir. Entonces, incluso los que votaron a rajatabla, corrieron a votar a prueba, se están pegando ahora con una piedra en los dientes. Sí, varios. Además, Felipe Casi incluido. Ya, claro. Sí, por supuesto. Además, la Constitución fue modificada sobre 20 veces después de 1980, especialmente partiendo con el gobierno de Erwin. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si podría ser modificado nuevamente y buscar los avances necesarios para hacerlo. No es el único país que está en eso. Pero llegar y decir que la Constitución no sirve nada. Lo que pasa es que la gente no leyó y no estudió la Constitución. Fíjate que, es más, se corre el riesgo que la gente tenga menos derechos que lo que está garantizado en la Constitución de 1980. Así va a ser si se aprueba. Sigamos. Ellos hablan de que el proceso constituyente es histórico. Ya, les vamos a decir por qué es histórico. Porque nació, lo hemos dicho hasta el cansancio, bajo el alero de la insurrección, la violencia y la destrucción que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y que no se han detenido hasta ahora. Desde esa fecha, Chile vive en un permanente estado de violencia e inseguridad social y económica que ha sumido al país en el conflicto social y político más profundo de la historia de nuestra república. Por eso es histórico esto. El proceso constituyente es histórico, claro, pero vamos a ver cómo lo va a catalogar la historia en adelante. Exactamente. Porque yo no creo que va a ser muy dadivoso con este movimiento. Yo creo que el análisis crítico de los historiadores contemporáneos, más algunos que ahora son chiquititos y van a crecer, no va a ser tan dadivoso, no le va a dar ese aura, ¿no es cierto?, de salvación, que creen que con esta interrupción o con esta violencia permanente y destrucción del país se está logrando algo importante. Yo creo que por el contrario, yo creo que precisamente no va a resultar. No va a resultar, yo no creo. Y ahí está el problema que va a tener el presidente que salga, sobre todo si es caso, que va a tener que de una manera tratar de enreglar este engendro provocado por un propio político. Ese es un tremendo problema, pero hablaremos de eso después de la primera vuelta, Jorge. Ya, perfecto, ¿qué aspectos se definirán en la nueva convención, en la nueva constitución? La convención constitucional tiene por único objeto redactar una propuesta de texto de nueva constitución que debe respetar el carácter de república del Estado de Chile y su régimen democrático. El texto deberá ser sometido a un plebiscito obligatorio, donde como nación soberana podremos rechazar la nueva constitución y volver al camino de estabilidad, paz y prosperidad que Chile venía transitando. Pese a ello, la convención pretende definir a Chile como Estado plurinacional, eliminando su carácter de república, dividiendo a la nación, generando zonas autónomas con pretensión de independencia y forzando la primacía de las minorías sobre las mayorías
burlando así el primer principio de la democracia. Bueno, aquí hay que ser súper claro y categórico que ellos rompieron su viga maestra. Rompieron, no tienen cimiento de sustentación porque lo primero que hicieron es romper el eje principal para lo cual ellos fueron elegidos, lo que tenían que hacer. Y lo que menos han hecho es redactar la nueva constitución, porque tienen tantas indicaciones, tienen tantos problemas, incluso hasta con el tema de los quórum, de los 2/3 y todo, se salieron del margen. Si a mí, en este aspecto, lo que me llama la atención es que, ¿por qué los organismos supra, como la propia Corte Suprema u otros organismos, no han tomado carta en el asunto? ¿Por qué el gobierno no se ha relacionado o alguien del gobierno no se ha relacionado bien con esto? Fíjate que le ha salido tan caro a esta, entre comillas, redacción de la nueva constitución al país, que precisamente se han desperfilado en la definición de sus propios planteamientos, porque se han guiado más por lo suntuario que el tema de fondo. Así es. No han resuelto las cosas más importantes. Ahora, claro, sí es re fácil decir, vamos a terminar con la situación o el estatus de república. Y le vamos a poner, no sé, otro nombre. Estado plurinacional. Claro, pero resulta que, ¿plurinacional de qué? ¿La Convención Constitucional es una asamblea? No. No. La Convención Constitucional es un órgano definido por la actual Constitución que tiene el único objetivo, reiteremos, de redactar una propuesta de texto para una nueva Constitución. Cuenta con un plazo de 9 meses prorrogables por 3 meses únicamente. Entregado el texto, la Convención debe disolverse, pero en su reglamento, la Convención se autodefinió como asamblea representativa, paritaria y plurinacional de carácter autónomo convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente. Toda esa definición del reglamento es falsa y es nula. Téngalo todo usted, ténganlo claro, Jorge. El tema es cómo se cumple eso falso y nulo. Porque ellos a rajatabla van a mantener y van a decir que no he atacado a la constituyente, sino que ha atacado al pueblo soberano. Porque ellos no van a pensar que los que lo eligieron fue un poquito chiquitito reducido, sino que fue una elección popular, abierta. Entonces ahí se va a crear el conflicto. Porque resulta de que la Convención Constitucional, como ya se salió del eje y ha cometido diversas, entre comillas, en el nivel general, diversas infracciones a la norma, para no decir de que ha cometido actos que pueden caer en lo delictivo incluso, o son susceptibles de medidas judiciales, porque se podría incluso haber decretado que está fuera de la norma la constituyente, está fuera de control. De hecho lo está, pues. De hecho lo está. Y si está fuera de control, ¿por qué no se toman las medidas coercitivas necesarias? Porque no hay gobierno. Exacto. Entonces, por lo tanto, pero si llega un gobierno que la tiene clara, lo puede hacer. Es que claro, ahí viene la cosa. Y puede evitar todo. Exacto. Entonces ahí vamos a decir, no es que va a ser una dicta blanda. Si pongan el nombre que quieran. El punto está que ellos mismos son los causantes. Ellos son los responsables. Ellos son los responsables. Entonces, aquí se pegaron un balazo en el hombro. Sigamos. ¿La Convención Constitucional es plurinacional? No. La Convención Constitucional no es plurinacional, ya que para poder ser candidatos debían reunir las condiciones contempladas en el artículo 13 de la Constitución, es decir, los 155 convencionales son chilenos y el Estado de Chile es unitario, ya que sigue en plena vigencia la Constitución Política de la República de Chile. Sin embargo, nuevamente, en su reglamento la Convención se autodefinió como asamblea representativa, paritaria y plurinacional de carácter autónomo convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente. Toda esa definición, reiteremos, es falsa y nula. Por eso el problema, Jorge, es este. Respecto al tema de la plurinacionalidad, el 80% al 90% de la población chilena es mestiza. Esto es, genéticamente, científicamente, somos mezcla de pueblos originarios y de pueblos que llegaron del exterior. Eso es Chile, eso somos los chilenos. El 90% en la cifra mayor y el 5 y 5% de los extremos pueden decirse, y eso habría que verificarlo porque tampoco se ha hecho, de que tienen raíces únicas ancestrales. Dicho esto, lo que quieren hacer es lograr que ese 5% termine sobre representado con mayorías supranumerarias, como el interior mismo de la propia constituyente lo está hoy día, los denominados constituyentes indígenas, que
con un 2% de los votos del padrón total, que ya lo mencioné antes, obtuvieron un 12% de representación. Proyéctale usted eso a un congreso, a un parlamento, a lo que quiera. Eso es lo que se quiere lograr con el tema de la plurinacionalidad. Siguiente, ¿la Convención Constitucional es autónoma? La Convención Constitucional no es autónoma ni es soberana. Mientras la Convención esté en funciones, la soberanía reside en la nación chilena y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y también por las autoridades que la misma Constitución establece. Sin embargo, reitero, en su reglamento la Convención se autodefinió como asamblea representativa, paritaria y plurinacional de carácter autónomo convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente. Toda esa definición, reiteremos una vez más, es falsa y nula. Esta idea de la autonomía, Jorge, se proyecta también al tema de lo que ellos denominan territorios, ¿no? Porque hoy día hasta la derecha está hablando, la derecha construida está hablando de territorio, los alcaldes, territorio. Pura deconstrucción en eso. Pero ahí es donde se ejercería entonces la verdadera autonomía en los territorios. Pero mira, esto es un falso positivo. ¿Y por qué un falso positivo? Porque en definitiva ellos esperan estatuirse en un reconocimiento de una autonomía que no es tal. Es como cuando tú dices yo mando en mi casa. Significa mentira. Que no manda. Yo mando en el trabajo, significa. Yo soy autónomo, es porque no lo eres. Pero la imagen que quiero ellos entregar son autónomos. Ellos no son autónomos ni políticos, ni intelectuales, ni económicos, porque de todo dependen. Dependen de algo de alguien. Para hacer tal cosa, proponen y lo hacen. Lo que pasa que sí le ha facilitado el camino el gobierno. Bueno, hay que decirlo. Entonces, el de gobierno. El de gobierno. Entonces, en esa transacción, en la apertura de ese camino, ellos se generaron una falsa expectativa. Por eso un falso positivo. La tienen en su mente. Y de hecho, tan grave es así que esta convención está secuestrada especialmente por gente de la Universidad de Chile, que son los que están llevando el pandero en la parte ideológica e intelectual para que se hagan lo que ellos dicen. Y ese es el grave problema. Prácticamente decir esto es una quimera, porque no supera en lo más absoluto ninguna de las expectativas trazadas. Es más, fíjate que cuando yo creo que entraron ellos a la constituyente, no visualizaban las cosas que están haciendo ahora. Entraron, miraron para todos, ellos iban la mayoría por el desorden, por poner problemas en el cantar el himno nacional, en todo lo que significó constituirse, en la elección de las personas que iban a tener, el por qué, y sobre la marcha algunos ideólogos o algunos le han estado diciendo, mandando papers, documentos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro, y entre eso, para lograrlo, tenemos que figurar, o por lo menos aparecer, como autónomo. Como autónomo. Sigamos. Entonces esto es un buen traje para el 30 de octubre, para Halloween. ¿La Convención Constitucional fue convocada por el pueblo de Chile? No. La Convención Constitucional tuvo su origen en la respuesta institucional del gobierno y los partidos políticos a la violenta insurrección revolucionaria que se inició el 18 de octubre de 2019, lo que ellos llaman la revuelta, y que se mantiene hasta la fecha. Desde entonces, cientos de miles de chilenos han visto afectados por saqueos, quemas, robo y destrucción de bienes públicos y privados. Ante la escalada insurreccional que tuvo el gobierno y la clase política presa del miedo y la coacción, se firmó el llamado Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución. La nueva Constitución está en pleno curso, pero la paz nunca llegó ni llegará mientras el proceso revolucionario continúe en marcha. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo tenemos súper claro. De hecho, yo cuando miraba la televisión no entendía cuando se abrazaba Desborde con los demás. No entendía para dónde apuntaba lo que estaban hablando. ¿Y cuál era la verdadera génesis de esto? ¿Quién fue? A mí me gustaría saber quién fue el ideólogo madre de esto. Algún día vamos a ver. ¿Quién se le ocurrió y quién le instaló en los parlamentarios y los líderes políticos de los partidos formales ese día? Oye, la salida en la constituyente. Piñera. Ese sí te lo puedo dar firmado. Ese fue Piñera. ¿Tan así? Sí, te lo doy firmado. Ahí sería mucho más grave. ¿Son necesarios los plebiscitos dirimentes? No. La nueva Constitución, una vez redactada, será sometida a un plebiscito con voto obligatorio para aprobar o para rechazar el texto elaborado. Sin embargo, para evadir el requisito del 2/3 de los votos para determinadas materias de ley, la Convención Constitucional determinó realizar los denominados plebiscitos dirimentes,
que no solo burlan el espíritu de la ley que dio origen a la convención, sino que suprimen de hecho el quórum. De este modo la convención avanza para imponer sus dictados sin contrapeso alguno a todo Chile. Bueno, el diseño de la Constitución y esos 2/3 del quórum fue precisamente para establecer los equilibrios de poder y no que en un acto trasnochado, como sería un plebiscito delimente, se pudiera modificar algo o plantear o imponer. Cosa que el convencimiento sea tal, de tal forma que sea el menos dañino posible al bien común, a la sociedad jurídicamente organizada. Y en este caso, si tú le pretendes, o sea, si estos le pretenden imponer un plebiscito delimente para cada elemento que hay un incordio que no estén de acuerdo, no estamos hablando de democracia, po. No estamos hablando de una democracia plena, estamos hablando de una que justamente no les interesa el tema de la democracia, pues si esto es una democracia, según lo que ellos dicen, participativa, y cualquiera que estudie lo que significa democracia participativa sabe que se trata de una dictadura disfrazada de democracia. Encubierta, claro. Yo, bueno, en primer lugar, esto es mentira lo que plantean ellos y evidentemente que no estoy de acuerdo para nada. Lo encuentro algo innecesario. Perfecto, sigamos, ya no nos quedan muchas, pero... Espero que no lo imponga. esa era la última, Jorge. Y ahora perfecto. Vuelvo contigo ya en cámara dividida para que estemos ambos. Bueno, este ejercicio que te invité a hacer es básicamente para revisar algunos de estos aspectos que ha venido sosteniendo la Convención Constitucional como verdades, siendo que son absolutas falacias, y la gente tiene que entenderlo así porque la constituyente ya salió del marco normativo que le dio origen, sobrepasó la constitución que la originó y por defecto y por definición ya es nula e ilegítima. Lo único que pasa es que como nadie le pone el cascabel al gato, vamos a seguir con este show. Pero podrían cambiar las cosas, Jorge, y ya te invito a ir cerrando. Podrían cambiar las cosas en el caso de que efectivamente José Antonio Kast llegase a ser electo presidente de la República.